Diga conmigo: en el nombre de Jesús yo declaro el juicio de Dios y la venganza de Jehová sobre todo adversario, sobre todo enemigo, sobre todo principado y potestad, autoridad y señorío, y sobre todo nombre que se nombra. Yo declaro en el nombre de Jesús el juicio de Dios. Y diga conmigo: en el nombre de Jesús yo declaro en esta hora que toda lágrima que el diablo me ha hecho llorar en privado será una recompensa de mi Dios en público. En el nombre de Jesús de Nazaret, todo dardo de fuego del maligno es revertido ahora. Diga: yo devuelvo a su lugar de origen. Yo revierto en esta hora toda palabra de maldición, toda palabra de hechicería, toda palabra de muerte, toda palabra de enfermedad, todo pensamiento negativo. Yo lo devuelvo a su lugar de origen en el nombre de Jesús de Nazaret. Diga: yo no moriré prematuramente. Diga: yo no moriré prematuramente. Yo voy a cumplir el número de mis días. Aleluya. En el nombre de Jesús. Diga: en este día. Diga: en este día la gloria de Dios se manifiesta sobre Maranata, sobre mi familia, sobre mi cuerpo, sobre mi salud y mi economía. En el nombre de Jesús de Nazaret. Todo lo que mi Padre Celestial, dígalo, todo lo que mi Padre Celestial no ha puesto en mí, es desarraigado ahora. Es desarraigado ahora. Toda frustración, toda duda o incredulidad, toda opresión, toda cadena del diablo, toda pobreza, toda miseria, toda escasez, es desarraigado de mí ahora. En el nombre de Jesús de Nazaret. Todo espíritu de frustración, de atraso, de retroceso, de muerte prematura, de escasez y pobreza, de miedo, de amedrentamiento, es quitado ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, yo te ruego que mientras este culto avanza, tú aceleres nuestro tiempo, Señor. Haga conmigo esta declaración con mucha seriedad y con mucha fe. Y diga: Padre, en el nombre de Jesús, lo que no hemos logrado en los últimos 10 años, lo que el diablo se quiso robar en el último año, que lo veamos, Señor, en este año manifestado en nuestra vida, en el nombre de Jesús. Que en los meses que faltan de este año yo reciba y se manifieste en mi vida lo que no logré en 10 años, para vergüenza de Satanás y para gloria de Dios. Si usted lo cree, diga amén, grite aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Una vez más, iglesia preciosa, bienvenidos a este culto. Les amo, les bendigo. Considero un privilegio que me da Dios y que me dan ustedes el poder estar aquí frente a ustedes, al menos a través de estas pantallas, para decirles que les amo, para decirles que los bendigo, que los quiero y que como iglesia los extraño, como pastor los extraño muchísimo. Me parece muy bien predicar por estas redes sociales, me parece muy bien estar con ustedes aquí, pero nada se compara a estar con ustedes en persona, nada se compara, nada. Quiero continuar con esta línea de mensaje, con esta serie de mensajes acerca de tener una mentalidad de reino, tener una mentalidad de que Dios está en mí, que somos un vaso de barro, pero que tenemos un tesoro dentro. Quiero continuar con esta responsabilidad que tenemos usted y yo de desarrollar una mentalidad de Dios adentro. Diga: Dios está dentro de mí. Diga: yo soy templo de Dios. Dios está en mí. Está escrito que el que se une al Señor es un espíritu con Él. Dice la palabra que somos la carne y los huesos de Cristo. Yo quiero que usted entienda que esos versos bíblicos no están escritos ahí simplemente para que nos animemos y para que nos sintamos bien. No. Son realidades espirituales. Porque Dios quiere que usted y yo actuemos de acuerdo a ese poder. Y Satanás, entienda, la batalla es en tu mente. ¿Por qué es en tu mente? Porque Dios no hará por ti lo que tú no crees que Él puede hacer. Y para creer tú necesitas tu mente. No se puede creer sin la mente. La mente es el vínculo entre el mundo y tu espíritu. Entonces tu mente tiene que creer. Por eso tenemos que tener una mente de fe. Una mente de fe. Diga: yo tengo la mente de Cristo. Y cuando nosotros recibimos a Cristo en el corazón,
recibimos un elemento divino. Espíritu Santo, a mí eso todavía me traquea en la cabeza, porque créame, yo quiero que esto se vuelva una realidad, carne de mi carne y hueso de mis huesos. Cuando recibimos a Cristo en el corazón, este vaso de barro se inundó de gloria divina. Jesucristo dijo: dioses sois. Cuando un hombre y una mujer recibe a Cristo en el corazón, recibe una identidad divina. Por mucho tiempo hemos dicho: divino solo es Dios. Claro que sí, divino solo es Dios. Pero es que cuando usted recibe a Cristo, usted se une al Señor. Y el que se une al Señor es uno con Él. Entonces Dios cambia tu humanidad y te revela su divinidad. Satanás quiere que tú y yo vivamos como meros humanos. Oh, Jesus Christ. Satanás quiere que usted y yo vivamos como meros humanos. Satanás quiere, usted sabe, yo escuché estos días en Facebook, vi un mensajito, un letrerito, ¿cómo se dice? Meme, qué sé yo. Un letrerito que decía: el cristianismo no se doblega ante el sufrimiento, soporta el sufrimiento para avanzar sin rendirse. Y yo dije: yo reprendo al diablo, eso no es cristianismo. El cristianismo no soporta el sufrimiento. El cristianismo ataca el sufrimiento. Se levanta contra el sufrimiento. Entiende que el sufrimiento no es parte de su sistema. Porque Jesucristo dijo: en el mundo tendrán aflicción, pero confíen. Yo ya vencí el mundo. En otras palabras, no importa el sufrimiento que venga, habrá sufrimiento, habrá tinieblas, habrá angustia, habrá problema. Claro que sí, pero Jesucristo dijo: pero confíen, yo ya vencí. En otras palabras, esto no es para siempre. Está escrito: aunque venga la noche y en la noche venga el dolor y la angustia, siempre vendrá la mañana. Cristianismo no es cargar un sufrimiento hasta la muerte, no, 1000 veces no. Cristianismo es entender que aunque el sufrimiento venga, y aunque el dolor venga, y aunque la enfermedad venga, Dios está con nosotros como poderoso gigante. Oh, Jesus Christ. Escúcheme, iglesia. En el mundo, oh, Espíritu Santo, ok. Metámonos en problemas de una vez, si esto es para problema. Apocalipsis, solamente un pensamiento. Le vuelo la cabeza un momentico y regresamos. Apocalipsis capítulo 2, verso 14. Vamos al verso 12. Dice: y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y sé dónde moras y dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Yo quiero que usted lea conmigo. Yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás. O sea, la iglesia de Pérgamo era una iglesia que estaba donde en ese momento Satanás tenía su trono. ¿Usted sabe lo que es una iglesia donde Satanás tiene su trono? ¿Qué pastor era ese señor? ¿Qué pastor era ese hombre que tenía una iglesia en la misma ciudad donde Satanás había establecido su trono? Y le dice: pero retienes mi nombre. Maranata, tenemos que retener el nombre de Cristo. Salvador, sanador, libertador, guerrero, poderoso, sanador, libertador, maestro, guía, ayudador. Dios con nosotros, Emmanuel. Y no has negado mi fe. ¿Cuántos cristianos están negando su fe? Ni aun en los días de Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Verso 14. Pero tengo unas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Escuchen esto, iglesia, pero mi amor, escucha esto. Los que retienen la doctrina de Balaam. Maranata, tristemente hay pastores que retienen la doctrina de Balaam. Obreros, siervos, aparentemente siervos de Cristo, hombres y mujeres de Dios, que por alguna razón retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac, que era el rey de los amalecitas o amonitas, no recuerdo exactamente, a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a ídolos y a cometer fornicación, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y cometer fornicación.
Qué tremendo que aquí había una serie de líderes, había una serie de pastores, de siervos de Dios, que siguieron la doctrina de Balaam, de ponerle tropiezo al pueblo de Dios, de hacerles comer cosas sacrificadas a ídolos y a cometer fornicación. Pastor, ¿qué tiene que ver eso con esto? Todo. Porque ese de comer cosas sacrificadas a ídolos es hacerle pensar a la gente que hay un remedio aparte de Jesús. ¿Me hago entender? Porque si la cura no es Jesús, si la sangre de Cristo no es la cura, si la sangre de Cristo y si el poder de Dios no puede sanar, entonces yo me voy a parar en el púlpito a recetarte una medicina que tomar, una hierbita que comer. Yo soy pastor de Dios, soy de Cristo, le sirvo a Dios, y yo nunca voy a utilizar este púlpito para recetarle a usted medicina. Yo le voy a recitar a usted al Espíritu Santo. Yo le voy a recetar a usted a Cristo. Yo le voy a recetar a usted el poder de Dios. Yo le voy a recetar a usted el camino de la fe, el camino de la oración. Yo le voy a recetar a usted lo que la palabra de Dios dice. Yo no voy a utilizar el púlpito para hacerle pensar a usted que una aspirina es más poderosa que la sangre de Cristo, que una quimioterapia es más poderosa que la sangre de Cristo, que la llaga de Cristo. Jamás. Como pastor, yo nunca me voy a parar aquí a decirle a usted que usted necesita un psicólogo, un psiquiatra, porque eso negaría el poder del Espíritu Santo. Pero hoy en día tenemos pastores, apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, servidores, diáconos, ancianos de la iglesia, que parecen más yerbateros y médicos o no sé, son especialistas recetando medicinas. Y yo no niego que hay un poder en las medicinas para ayudar. Yo no niego eso, créame, yo no estoy negando eso. No estoy diciendo que tomar medicinas es pecado, yo no estoy diciendo eso, no. Pero mi trabajo como pastor es volver tu mente a Cristo, volver tu corazón a Cristo y entender que antes que hubieran médicos ya estaba Cristo, antes que hubiera ampicilina ya estaba Cristo, antes que hubiera quimioterapia ya estaba Cristo y el Espíritu Santo ya sanaba enfermos. Y tenemos que volver a esos principios. Deme un segundito, yo le muestro otra cosa aquí. Les hacen comer comida sacrificada a ídolos. ¿Ok? En Apocalipsis 21, verso 8, dice: pero los cobardes, los miedosos, los amedrentados, los incrédulos. ¿Qué tremendo que dice? Pero los cobardes e incrédulos. O sea, la incredulidad siempre viene por causa de la cobardía o el miedo. Los abominables, los homicidas, los fornicarios y hechiceros. Fornicarios y hechiceros. Fornicarios y hechiceros. ¿Cómo dice? Fornicarios y hechiceros. Esa palabra hechicero allí, usted no va a creer lo que significa en griego. Qué tremendo que a lo que la Biblia le llama hechicero es lo que en griego se dice pharmakeus. Yo no estoy en contra de la medicina porque yo creo que hay médicos responsables. Pero qué tremendo que el apóstol Juan dice: esta gente, la doctrina de Balaam le enseña a la gente a comer lo sacrificado a ídolos. O sea, ponga su confianza en la medicina. ¿Qué es farmaqueus? ¿Qué es farmaqueus? Es una droga. Por ejemplo, una poción mágica. Farmaqueus es un droguista, farmacista o un envenenador. Por extensión, mago o hechicero. En otras palabras, hay de los farmacéuticos que utilizan su conocimiento para dañar a la gente, porque se van a encontrar de frente con el Dios del cielo, porque siguen la doctrina de un Balaam. Hechicero es aquel que practica la magia. Una persona, escúcheme bien, es una persona que quiere poner un poder demoníaco, un poder satánico, un poder humano, por decirlo así, por encima del poder de Dios.
Y perdóname, iglesia amada, iglesia linda, yo no soy ese. No soy y nunca lo seré. Porque el día que Dios no pueda sanar a los enfermos, entonces dejemos. Dios no sirve. Si Dios no podía resucitar a Jesús de los muertos, ¿para qué esto? Lo que hace diferente, escúchame mi amor, escúchame. Lo que hace diferente este evangelio no es que los cristianos somos buenas personas. No es que los cristianos no decimos lisura, no robamos, no somos infieles. No sé, los cristianos somos muy buenas personas. Entonces el cristianismo es bueno porque los cristianos son muy buenas personas. Muy responsables en su trabajo, no llegan tarde al trabajo, son gente muy buena. Si eso es cristianismo, entonces vuélvase budista, porque hasta los budistas a veces son mejores que los cristianos. Hay algunos musulmanes que tal vez son mejores en eso que muchos cristianos. Eso no es cristianismo. El cristianismo como principio es que Cristo, Dios, se hizo hombre. No solamente se hizo hombre, se humilló, se hizo siervo, dice el apóstol Pablo a los Filipenses. Murió por nosotros y resucitó al tercer día. Y Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y Cristo no solamente murió y resucitó para promoverse como un Dios poderoso. No. Jesucristo muere y resucita para devolverle al hombre la gloria que Satanás le robó en el huerto del Edén. Por eso, iglesia preciosa, yo creo que uno de los grandes problemas que tiene la iglesia hoy en día es que no sabe lo que perdió. Y si la iglesia no sabe qué fue lo que Adán perdió, la iglesia no sabe qué fue lo que Jesucristo recuperó. Si tú no sabes cuánta riqueza tenía tu abuelo y alguien dice: yo recuperé toda la riqueza de tu abuelo, tú dices: ¿y cuánto es eso? Pero nadie te dice. ¿Cómo va? ¿Qué vas a reclamar si no sabes cuánto hay? Y si de pronto llegas al banco y dices: ¿y cuánto es? No, yo no sé. Entonces, cuando Cristo muere en la cruz y resucita, Él se mete dentro de ti para cambiar tu humanidad por su divinidad, para que dejes de ser cordero y te conviertas en león, para que vuelvas a tomar dominio, autoridad y gobierno sobre tu vida y sobre la tierra, sobre todo lo que te rodea. Recuerde que Dios hizo al hombre. Espíritu Santo, cuando Dios hizo al hombre, oh, ayúdame, Espíritu Santo. Yo quiero decir esto, que todos me entiendan, Señor. Cuando Dios hizo ese muñeco de barro, que en apariencia se parecía a Él, Dios no hizo ese muñeco de barro para que fuera un ser humano. Dios hizo ese muñeco, Dios hizo ese vaso de barro con la tecnología para cargar su presencia. O sea, lo que hacía ese vaso de barro especial, no es que era de barro, no es la forma que tenía, era que en esencia Dios hizo un hombre, un muñeco de barro con condiciones específicas para cargar su gloria. Por eso cuando la Biblia dice que Dios sopló sobre aquel cuerpo de barro, cuando Dios sopló, Dios no sopló solamente vida. Dios no sopló sobre el hombre existencia. Dios sopló sobre el hombre su propia existencia. Alguien dice: Dios se vació sobre el hombre. Eso fue lo que usted recibió cuando Cristo entró en su corazón. Por eso muchas veces cuando hablamos del evangelio, las buenas noticias no parecen tan buenas. Una vez un muchacho le predicaron el evangelio y le hablaron de Jesús, le hablaron del cielo, le hablaron del infierno. Y él dijo: ¿y mis papás estarán en el infierno? Mis padres estarán en el infierno, porque si mis papás están en el infierno, yo prefiero estar en el infierno con ellos que en el cielo sin ellos. ¿Usted que es evangélico, usted qué le diría a ese muchacho? Porque no hemos sabido qué es evangelio. Creemos que evangelio es cielo e infierno, ya se acabó. No, papá. Por eso te digo, hijito, a sorpresas que se va a llevar Satanás aquel día. Mi deseo, iglesia preciosa, es que tú entiendas, que creas, que puedas aceptar en tu mente y en tu corazón que cuando recibiste a Cristo en el corazón, no recibiste una religión, no recibiste una filosofía o una ideología, recibiste una persona que es todopoderosa, que es el Rey de Reyes, que es el Señor de Señores, que está lleno de gloria y de poder, y cada átomo de tu ser, cada fibra de tu ser está hecho para cargarlo a Él. Por eso cuando recibimos a Cristo, recibimos un elemento divino que se llama fe.
Y es la misma fe que Dios usó, la misma fe, es la misma, no es otra, es la misma fe que Dios tiene y que Dios usa para crear las cosas que Él crea. Es la misma fe que tenía Jesús para hacer milagros, sanar enfermos, libertar al oprimido. Es la misma fe que Él tuvo para resucitar de los muertos. Entiéndame, mis hijos, mis hermanos, mis amigos que me están escuchando. Jesucristo por más de un año, creo que más de un año, pongámosle más de un año, para no caer en imprecisiones. Dijo, yo voy a morir, pero voy a resucitar. Eso no fue la última semana. Casi 3 años Jesucristo estuvo diciendo, yo voy a morir, pero voy a resucitar. 3 años más o menos, más de un año. Jesucristo estuvo, cada que hablaba con los discípulos y cada que podía, Él estaba hablando, yo voy a morir, pero voy a resucitar. Si a usted le preguntan, ¿quién mató a Jesús? Nadie mató a Jesús. Él dijo, yo entrego mi vida y yo la tomo. A mí nadie me quita la vida, yo la pongo, yo la doy. No fueron los judíos, no fueron los romanos. Él entregó su vida. Él dijo, a mí nadie me mata, yo me entrego, yo doy mi vida. Él la dio y Él dijo, yo la doy y yo la tomo. 3 años se la pasó predicando de su muerte y su resurrección. ¿Quién es usted que cree que no tiene que declarar la palabra, ni hablar la palabra, ni declarar su futuro, ni hablar de su futuro y de lo que Dios va a hacer con usted? La palabra de fe, cuando hablamos de la palabra de fe, estamos hablando de esa palabra que sale de tu boca, producida por una convicción interna. Por una convicción interna. ¿Cuál? Una convicción de que Dios es verdadero, una convicción de que Dios es fiel a su palabra, una convicción de que Dios no puede mentir, que su palabra es la verdad, que lo que Él ha dicho se cumplirá. Es estar agarrado a sus promesas, es no enfocarse en lo negativo, es no enfocarse en la situación oscura o en la situación tan negra que esté pasando. Es glorificar a Dios. Es utilizar este elemento que Dios nos ha impartido para que podamos traer a lo natural todo aquello que es sobrenatural. Dijimos que la fe es útil para cambiar cualquier situación. La fe es útil para darle vida a lo que está muerto. La fe es útil. Escúchame, Luyeli, si me estás mirando. Escúchame, usted que está enfermo, usted que está siendo oprimido por el diablo. Escúcheme bien. La fe te sirve a ti para que ese cáncer se desarraigue de tu cuerpo. La fe te sirve a ti para que ese carcinoma se caiga. Y lo que los médicos dicen que es muy difícil operar, Dios hace así y eso se te cae. Eso se te va a caer como un quiste, así. Perdone lo que voy a decir, tal vez suene feo, pero así como tú evacúas tu menstruación, así vas a evacuar ese maldito cáncer en el nombre de Jesús. Yo declaro en el nombre de Jesús que eso que el diablo puso en tu cuerpo para matarte va a salir como puso en el nombre de Jesús. La fe le da vida a lo que está muerto. Ahora mismo, Padre, en el nombre de Jesús, por la fe, en el nombre de Cristo, los pulmones de los padres de Eliezer, su papá y su mamá, son sanados ahora por el fuego del Espíritu Santo, por el fuego del Espíritu Santo, por el fuego de Dios, en el nombre de Jesús. Escuchen esto, iglesia preciosa. Dios es especial. Nuestro Dios es sobrenatural. Ponle cuidado a esto. Hebreos dice que Dios le llama a sus ministros llamas de fuego. Dios le llama a sus ministros llamas de fuego. Y entienda esto. Satanás, cuando estaba en el cielo, se llamaba Lucifer o Luzbel. La gloria que manifestaba Lucifer era de fuego. ¿Sabe por qué lo sé, hijo? Porque dice que Satanás se movía sobre las piedras de fuego. O sea, Satanás, la gloria que él emanaba, la gloria que él manifestaba era de fuego. Y el fuego que en el cielo era su gloria, es el fuego que hoy es su tortura. Por eso cuando Dios dice que Dios llama a sus ministros llamas de fuego, es porque el fuego que hay en nosotros fue el fuego que una vez Él tuvo. Jesus Christ. El fuego que hay en nosotros, el fuego del Espíritu que hay en nosotros, lo que hoy a nosotros nos llena de fe, de poder, de emoción y de entusiasmo, que nos excita para hacer la obra de Dios, que nos mueve a hacer la obra de Dios, era esa gloria que Él tenía cuando Él le servía a Dios. Pero cuando Él cayó de esa gloria, el fuego que una vez era su gloria, hoy es su tormento.
Por eso cuando yo digo fuego de Dios sobre tus pulmones, yo estoy echando fuera de ahí todo demonio y toda opresión del diablo, porque el fuego es como un repelente. El fuego de Dios es como un repelente para Satanás. Pero entienda algo, el fuego de Dios siempre cae sobre un altar. Donde no hay altar, hay hielo, no fuego. Elías, antes de pedir fuego, organizó su altar. Porque el altar estaba destruido. Dice, el altar estaba arruinado. Si usted quiere fuego del cielo, lo primero que tiene que arreglar es su altar, papito. Estaba descuidado el altar. Qué tremendo, queremos fuego, 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 fuego. Y el altar. Ya. Y si uno fuera a ahondar en eso, hijo, ponte a pensar. ¿Qué hizo Elías cuando retó a los sacerdotes de Jezabel? Dice que él organizó el altar, que estaba derribado, que estaba descuidado, que estaba destruido. Lo organizó, le puso piedras. ¿Y sabe qué hizo? Antes de pedir fuego, pidió un toro. Le puso un sacrificio encima. No hay altar sin un sacrificio encima. Escuche esto. Y no solamente altar y sacrificio, agua, palabra por todas partes. El agua de Dios es como la palabra es como el agua. Llenó de agua ese altar, llenó de palabra ese altar. Escuche esto. Solamente ahí, solamente después de eso, Elías pidió fuego del cielo y el fuego vino. Por eso cuando yo te hablo de fe y cuando yo te hablo de estas cosas, yo no te estoy hablando de positivismo evangélico, no te estoy hablando de psicología evangélica para que tengas una mente positiva. No, 1000 veces no. Estoy hablando de una vida de altar que se presenta delante del Dios Todopoderoso cada día, que se presenta con devoción delante de su Padre Celestial y permite que su humanidad, en ese altar de oración, su humanidad sea transformada con la divinidad de Dios. Ahí la duda no cabe, ahí el miedo no cabe, ahí la gloria se manifiesta. Por eso es que la fe es útil para traer a lo visible lo que es invisible. Por eso es que la fe es útil para traer a la realidad lo que antes era irreal. Por eso es que la fe es útil para cambiar el estado de cualquier persona. Y mi deseo es que tú comiences a vivir en esa vida de fe, pero no una fe de fantasía, no una fe de un pensamiento positivo, sino una fe que viene de la boca de Dios. Cuando Satanás le dijo a Jesús: si eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Por eso muchos de nuestros hermanos cristianos están en contra de la declaración. Tú eres hijo de Dios, dile a estas piedras, declárale a estas piedras que se conviertan en pan. Declara. Háblale a la piedra, pues. Satanás sabía que si Jesús abría la boca, las piedras se convertirían en pan. O sea, Satanás no dijo eso como una tentación, como algo imposible, como una fantasía. Satanás lo dijo porque Satanás venía del cielo. Y en el cielo los ángeles comen maná, comen pan. Y en el cielo el pan se hace cuando Dios dice pan y el pan aparece. Los ángeles comen. Sí, pues. Hay manjares en el cielo donde los ángeles también comen. Escuche esto. Satanás lo que quería era que Jesús utilizara el poder de Dios por incitación de Satanás, no por revelación del cielo. Y Jesucristo le dice: no, diablo, está escrito que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En otras palabras, Satanás, yo no voy a hacer lo que tú me dices que haga. Yo voy a hacer lo que Dios me dice que haga. Yo no voy a hablar lo que tú me dices que hable. Yo voy a hablar lo que Dios me dice que hable. Pero eso solamente viene de haber estado en el altar, de haber pasado tiempo con Dios. En otras palabras, hijita, la fe obra por el amor. Y no por el amor sensual o emocional. La fe obra por el amor. O sea, el amor que te constriñe a tener una intimidad con Dios cada día. La fe es la fuerza de Dios que hizo posible la creación. Y cuando usted sienta que no le queda nada, puedes usar la fe de Dios. Desesperación y angustia nunca es la solución. Desesperación y angustia nunca es la solución. Confía en su palabra.
Confía en su palabra y tendrás liberación. Porque para aquel que cree, todo es posible con la fe de Dios. Tenemos que orar por la morena para que se las aprenda. Escúchame, iglesia, escúchame. Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. No dice sin oración es imposible agradar a Dios. No dice sin ayuno es imposible agradar a Dios. No dice sin cultos es imposible. No. Dice sin fe. Porque la Biblia dice que lo que no procede de fe, lo que no se hace motivado por la fe, que es la fe que obra por el amor, que es la fe que me mantiene unido a mi Padre Celestial, es pecado. En otras palabras, una oración que no es de fe es pecado. Por eso cuando el fariseo oraba, la oración del fariseo era una oración consigo mismo. En cambio, la oración del publicano era: Señor, sé propicio a mí, que soy pecador. Hay oraciones que la gente hace y son oraciones a sí mismo. Señor, gracias que yo no peco como este. Gracias que yo no soy como esta o como aquel o como aquel. Padre, gracias porque yo soy santo. Padre, gracias porque yo no peco como fulano. Pero tú estás orando contigo mismo. Pero hay una oración de fe. Hay una oración de fe que me vuelve dependiente de Dios. Me vuelve dependiente de Dios. Pero ¿sabe qué pasa, iglesia? Que me da tristeza. Mucha tristeza me da. Erika Chan, bendiciones. Janeta Saiko, te bendigo. Marilyn, bendiciones. Diana, te bendigo. Daniel, te bendigo. Mariacho, Blanca, tremendo. Cada uno de ustedes que está conectado, les amo. Nelson, hombre de Dios, pastor, te quiero mucho. Hey, Wilson, te quiero. Qué bendición que estás conectado, hijo, te amo mucho. Ashley, te bendigo, hija. Escuchen, mis hermanos, ¿sabe qué pasa con el pueblo de hoy? El pueblo de hoy, el mundo de hoy, la iglesia de hoy se parece mucho a el faraón de Egipto. Le tienen terror a las plagas, pero ni pizca de temor de Dios. ¿Sabe usted eso? ¿Sabía usted que Faraón le tenía miedo a las plagas, pero no le tenía miedo al Dios del cielo? El único problema que Faraón tenía con Moisés era que Faraón no respetaba al Dios de Moisés. Y hoy en día estamos viviendo en medio de una generación que le tiene miedo al virus, le tiene miedo a la pobreza, le tiene miedo a la escasez. Vivimos en medio de una generación materialista que le tiene miedo al fracaso, le tiene miedo a los problemas, pero no respeta ni una migaja al Dios del cielo. Eso es lo que trae juicio y destrucción. ¿Por qué no levanta las manos y le dice: Señor, derrama ese espíritu de convicción, derrama ese espíritu de fe? Enséñame a vivir, Señor, conectado a ti. Quiero ver tu gloria, quiero ver tu gloria, quiero ver tu gloria. Quiero ver tu gloria, quiero ver tu gloria. Padre, que Maranata no sea una iglesia sin gloria. Que Maranata no sea una iglesia sin gloria. Muéstranos tu gloria, Señor. Cabrazondo, robose terebe catarabaca. Y cabashaka tira brase terebre que terebeque. Porque el ser humano, cuando ve que la tormenta pasa, se olvida de Dios. Claman a Dios cuando la tierra tiembla, pero cuando pasa el temblor, vamos para la fiesta. Santo el Señor. Y dijimos que hay un protocolo de fe, hay unas demandas de fe, hay unas exigencias de fe, hay un camino de fe. Hay una forma de hacer las cosas para Dios. Hay un camino de fe y dijimos que ese camino de fe es primero estar plenamente convencido de que Dios es real, de que Dios es verdadero, que Él es fiel, que Él nunca falla. Dijimos también que este protocolo, este caminar de fe, esta estructura de fe, nos demanda que no consideremos y no nos enfoquemos en las circunstancias. Si tus pulmones no están funcionando bien, no te enfoques en que tus pulmones no funcionan bien. Enfócate en que por la llaga de Jesús tus pulmones ya fueron sanados. Enfócate.
no en lo que sientes, enfócate no en lo que tu cuerpo siente. No te enfoques en la dificultad para respirar. No te concentres en el dolor que tienes en el vientre. No te concentres en el dolor que estás experimentando. Concéntrate en lo que Dios dijo. No estoy diciendo que es fácil, pero esa es la lucha espiritual que tú tienes. Convencer a tu alma, tu cuerpo, convencer a todo tu ser de que Dios es verdadero, Dios es real. Pastor, ¿y cómo lo hago? Leyendo la palabra, meditando en las promesas, meditando en los milagros y hablando constantemente lo que la palabra de Dios dice. No te enfoques en lo negativo. No te enfoques en lo que está pasando negativo. Enfócate en la palabra de Dios. Aleluya. También tercero dijimos, aférrate de la palabra. Y es donde yo les enseñé esa palabrita en griego que es catalambano. Catalambano. Es la actitud de alguien que no piensa rendirse nunca. Tú tienes que tener la actitud de que no te vas a rendir nunca, que has puesto la mano en el arado y tú no vas a mirar para atrás. Tú no eres de los que se retrocede, tú no eres de los que se rinde, tú no eres de los que se descarrían. Como dice la canción, cuando nadie se acuerde de Dios, yo me acuerdo de Él. Cuando todos lo dejen, yo no lo dejo. Cuando todos se rindan, yo sigo avanzando. Y como decía aquel profeta, aunque la higuera no florezca y el vid no haya fruto, aunque el ganado se muera, aunque no haya nada, con todo, yo me alegraré en Jehová. Porque mire, yo prefiero hundirme con Dios que flotar sin Él. Porque si me ahogo con Dios, Él puede resucitarme. Pero si navego sin Él, yo me pierdo. Santo el Señor. Dijimos también que la fe aprende. El protocolo de fe, en este protocolo de fe, recuerde, estos pasos son los que yo uso. Estos pasos son los que usa Papá Nahum. Estos pasos son los que usa nuestro Padre Hugo López. Estos pasos son los que utilizan los grandes hombres y mujeres de Dios. Saben que Dios es fiel. No se concentran en lo negativo. Están aferrados a las promesas. Siempre piensan en la promesa, siempre hablan la promesa, siempre declaran la promesa. Y cuarto, siempre le dan gloria a Dios. De antemano, antes de recibir el milagro, ya le están dando gloria a Dios. Cuando reciben el milagro le dan gloria a Dios y después del milagro le siguen dando gloria a Dios. Porque no importa lo que haya o lo que no haya, con todo, yo me alegraré en Jehová. Y hablamos de lo que sucedió con Pablo y Silas. El milagro no sucedió. El milagro cuando los golpearon y cuando los azotaron por haber hecho una sanidad, una liberación. Escuche esto. Dice que el milagro que sucedió fue que la cárcel donde estaban tembló. Y todas las puertas de los calabozos se abrieron y las cadenas que tenían en las manos y en los pies se les cayeron. Pero el milagro no sucedió automáticamente, el milagro no sucedió espontáneamente. El milagro se provocó. Cuando le damos gloria a Dios, mire. Cuando nos convencemos de que Dios es fiel y es real, que Él es fiel a su palabra, que Él es fiel a sus promesas. Cuando le somos fieles a Dios, cuando tenemos la convicción de que Dios es fiel por encima de nuestra infidelidad, de que Dios es un Padre bueno, que Él no puede mentir y que su palabra es la verdad, que lo que Él dijo se cumplirá y que no solamente Él prometió, sino que Él juró que Él iba a hacer lo que le prometió a Abraham. Y nosotros somos hijos de la fe de Abraham. Cuando tenemos esa convicción de que Dios no puede mentir, lo siguiente es que entonces no nos enfocamos en lo que está pasando. Pablo y Silas no se enfocaron en lo que estaban pasando. Sabían que Dios era fiel, que Dios era verdadero para libertarlos de esa situación. ¿Qué hicieron ellos? No se concentraron en que estaban en el calabozo de más adentro. No se concentraron en los latigazos que le dieron. No se concentraron en que los tenían encadenados al piso. ¿Sabe qué hicieron? Se aferraron a la promesa, porque dice que orando cantaban a Dios. Estaban orando y cantando. ¿Qué estarían cantando? Cuando llegamos al cielo le preguntamos, ¿qué cantaban allí? Yo quisiera que el himno que ellos cantaban estuviera escrito para yo cantarlo también. A ver si alguna cárcel se abre, algún calabozo se rompe. Bueno, sin yo cantar ningún canto, se me abrieron los míos hace unos años. Se aferraron a las promesas y glorificaron a Dios. Resultado, la tierra tembló. La cárcel se abrió. Y qué tremendo que lo que ellos pensaron que era una gran derrota se convirtió en la salvación de toda una ciudad. Qué tremendo que la salvación de una ciudad necesitó de la sangre de Cristo y la tragedia de Pablo y Silas. Pero si tú violas ese protocolo de fe, si tú violas el protocolo de fe,
tú vas a sufrir la pérdida. Y aquí empieza mi predicación de hoy. Ese era el resumen. Acabo de resumirle lo que prediqué el último mes. Ya no, las últimas 2 semanas. Recuerda, iglesia, que Dios no ha hecho provisión para tu derrota. Dios no ha hecho provisión para la muerte y la destrucción de sus hijos. Es más, la Biblia dice que nosotros no morimos, dormimos. Recuerda que Dios lo que hizo fue provisión para que tú y yo caminemos en victoria y en triunfo. Segunda de Corintios 2:14 dice: más a Dios gracias, más a nuestro Padre Celestial gracias, porque Él nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta el olor de su conocimiento. En otras palabras, Dios nos da triunfo para manifestar ese triunfo a través de nosotros. Dios quiere mostrarle al mundo que con Él tú siempre triunfas, y sin Él el mundo siempre pierde. You win, they lose. Primera de Juan 5:4 dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence el mundo. Vence la muerte, vence el fracaso, vence la pobreza, vence la miseria, vence la escasez. Esta es la victoria que ha vencido el mundo, nuestra fe. Créame, iglesia preciosa. Escúcheme esto, mis hijos bellos. Cualquier pregunta que usted tenga, cualquier angustia que usted tenga, cualquier dificultad que usted tenga, la respuesta está en la palabra. Cristo tiene la respuesta. Si es un marido sin vergüenza, si es una mujer sin vergüenza, si son hijos descarriados, si es pobreza, si es miseria, yo qué sé cuál es el problema que usted tiene. En la palabra de Dios está la respuesta. En tu comunión con Dios está la respuesta. Dios puede cambiar cualquier situación. Primera de Corintios 15:57 dice: más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio. ¿Qué nos da Dios? La victoria. Yo sé que Dios nos da capacidad. La Biblia dice que Dios nos da longanimidad. La palabra longanimidad es la capacidad para soportar el sufrimiento y no rendirse. Pero ahí no termina todo, porque si Dios me da longanimidad para soportar el sufrimiento, no quiere decir que es para que yo me quede con el sufrimiento. Es para que lo soporte mientras la sanidad se manifieste. Es para que lo soporte mientras la victoria se manifieste. ¿Cuál es la victoria sobre la enfermedad? ¿Que la aguantaste? La victoria sobre la enfermedad no es que la aguantaste. La victoria sobre la enfermedad es salud, es sanidad. La victoria sobre la muerte es resurrección. La victoria sobre el dolor es el gozo y la alegría. La victoria sobre las lágrimas es el corazón alegre, aleluya. Dios quiere que la vida de nosotros sea una vida de fe y de poder. Y yo sé, usted sabe, yo les dije la otra vez, y quiero los que me escuchan por primera vez, hemos sido programados desde la niñez. Satanás ha sido muy astuto, y Satanás desde la niñez ha tratado de programarnos para vivir en derrota, para ser naturales, para ser materialistas, para dudar, para ser lógicos, razonales o racionales. Y hemos sido educados para no creer en lo sobrenatural. Hemos sido educados para creer en lo que nosotros podemos hacer. Hemos sido, aún como iglesia cristiana, hemos sido educados para pensar o creer que esto de la liberación de los demonios, echar fuera demonios, sanar enfermos, es como para gente con mucha estatura espiritual, para gente recontra hiper mega santa, gente que tiene una dedicación a Dios que solamente Dios y ellos. Una preparación, la gente como que necesita, o no sé, como para ver estos milagros, estas sanidades, y para ver a los demonios huir. Nos han hecho pensar que se necesita una madurez espiritual que yo creo que nadie cabe ahí. Allá están los hermanos del ministerio de liberación. Son 4 o 5 que todo el tiempo tienen cara de amargados, no hablan con nadie, porque ellos son el ministerio de liberación. Los exorcistas. Y la gente, en vez de tenerles amor o respeto, le tienen miedo a ellos. No. Lucas 10:17 dice: volviendo los 70 con gozo. Recuerden, los 70 que Jesús mandó a predicar. 70 discípulos. 70 que no pasaron por 3 años de instituto. 70 que no hicieron un tratado de teología. 70 que... ¿Cuánto tiempo habrán estado con Jesús? 6 meses, 1 mes. Pero eran discípulos. En otras palabras, un discípulo es una persona que lleva muchos años en la iglesia. Un discípulo es una persona que se pone la camisa o la camiseta, dice: yo voy a luchar por este reino, yo voy a creer lo que Jesucristo dijo y yo me voy a meter por ahí.
Tal vez tenían errores y pecados, claro que sí. No hay hombre que no peque, no hay un hombre que no tenga su lado débil. ¿Se acuerdan del Gadareno? El Gadareno, después de que fue libertado, le dijo a Jesús: yo quiero seguirte. Él dijo: no, vete a predicar, vete y cuenta lo que Dios ha hecho contigo. Qué tremendo que al Gadareno Dios no le dijo: bueno, tienes que ir al instituto tal, de la iglesia tal. Vete al instituto del ministerio del apóstol Pedro para que te dé un discipulado y una formación teológica de 3 o 4 años. Ahí vamos a hacerte un examen a ver si puedes predicar y a ver si puedes servirle a Dios. Si no, siéntate en la banca y quédate ahí escuchando la palabra y diezmando, no más. No. Jesús le dijo: no tienes que seguirme. Con la experiencia que acabas de tener, vete y cuenta lo que Dios ha hecho contigo. No le dijo: ve y cuenta lo que yo hice. Ve y cuenta lo que el Señor ha hecho contigo. No le dijo: ve y promociona el ministerio Jesucristo el Nazareno. Le dijo: ve y habla lo que el Señor hizo contigo. Y dicen los teólogos que este Gadareno fue el pastor de Decápolis, o de 10 ciudades. ¿Qué te quiero decir con eso? Sácate de la cabeza que Dios te va a exigir a ti ser hiper, mega, super teólogo, saberte la Biblia de tapa a tapa. Sácate de la cabeza que tienes que ser super, hiper, mega especial para que Dios te use. Te tengo noticias: ya eres hiper, mega especial para Dios. Eres su hijo. Eres su hijo. Eres hijo del Dios viviente. Tú tienes que aceptar primero esa realidad. Eres hijo, y como eres hijo, eres especial. Como eres hijo, tú tienes que decidir ser siervo. Como eres hijo, tú tienes que decidir tener esta comunión con Dios. Y en la medida que vas desarrollando esa comunión, en la medida que vas desarrollando esta gloria, Dios te va a revelar cosas grandes y difíciles que tú no sabías. Dios te va a dar revelaciones y te va a mostrar las profundidades de Dios, qué sé yo. Es muy diferente la forma como yo hablo con Josía. Es muy diferente la forma como yo hablo con mi hijito de 5 años o de 2 años a como hablo con el hijo que tiene 19 años. Es muy diferente. Y es muy diferente las conversaciones que tengo con ellos a las conversaciones que tengo con mi esposa. En otras palabras, de acuerdo al nivel de comunión y al nivel de confianza en las cosas que se dicen o los temas que se tratan. Pero de liberación, de sanidad, de salud y de victoria. Mire lo que dice aquí. Volvieron los 70 que estaban dispuestos a obedecerle a Jesús. Los 70 que tal vez no eran perfectos, pero eran discípulos y estaban allí dispuestos a servirle a Cristo y a ir donde Jesús los mandara. Y cuando fueron los 70, ustedes saben, la historia dice: Dios les dijo: váyanse como están. No lleven 2 pares de zapatos, no lleven otra muda de ropa, no lleven plata. Como están, se van. ¿Cuánto tiempo se fueron? Yo no sé. 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, no sé. ¿Tenían ropa? ¿Vinieron con más ropa? No sé. Leyendo el avivamiento de Indonesia, que son unas islas donde hay mucho calor y la humedad es sobrenatural. La humedad es una cosa de locos. Escuche, dice que muchas veces cuando ellos iban, los misioneros iban a predicar a las aldeas o a las ciudades, perdían la ropa, les robaban la ropa. Y a veces solamente tenían una muda de ropa. Solamente una muda de ropa. Ellos decían: el sudor, el polvo, el mugre, la tierra era suficiente para que uno oliera a mico, a chimpancé todo el día. Pero dice que ellos experimentaron una gloria de Dios. La ropa no se ensuciaba y ellos no olían mal. Es más, la gente decía, el testimonio de la gente era que ellos cómo hacían para todo el tiempo verse como recién bañados, frescos. ¿Cómo hacían para verse todo el tiempo como si acababan de bañarse, limpiecitos y como perfumados? Decían: la gloria de Dios tiene que ser la gloria de Dios. Eso sí, cuando regresaban a casa, dice: regresando a casa, esa gloria se quedaba en la misión. Cuando regresaban a casa tenían que volver a bañarse y tenían que volver a lavar la ropita. Dios es sobrenatural. Y volviendo los 70 con gozo, Lucas 10:17, le dijeron al Señor: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Discípulos, personas que tal vez llevaban en la iglesia 1 mes, 2 meses, 1 año. Recuerda, estamos hablando de Jesús. Jesús solamente ministró 3 años. O sea, estos discípulos no llevaban con él 3 años. Algunos tal vez sí. Quiero decir es que lo que te hace discípulo no es el tiempo, es el corazón que tú tienes para con Dios. Y dijeron: aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y Jesús les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad para hollar serpientes y escorpiones y toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no regocijéis de que los espíritus se os sujetan. No se alegren de que los demonios se sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos.
En aquella misma hora, o sea, en ese mismo instante, Jesús se exultó, se regocijó en el Espíritu, se comenzó a saltar de alegría y dijo: yo te alabo, Padre, oh Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. En otras palabras, tu victoria, tu sanidad, tu victoria sobre el pecado, sobre la maldad, tu victoria sobre principados, potestades, tu victoria sobre toda opresión del diablo, sobre demonios, es una cosa, para Dios es cosa de niños. Por eso, escúchame, olvídate de una estatura espiritual, enfócate en tu relación con Dios. Se acabó. Porque en el orden divino, en el orden de Dios, Dios quiere que tú tengas autoridad para vencer. Autoridad para vencer la enfermedad, autoridad para vencer la pobreza, autoridad para vivir en victoria en todos los asuntos de la vida. Aleluya. Dios no quiere que tú pienses que hay que ser un gran ministro, un gran apóstol o una gran madurez espiritual. Tú eres hijo de Dios y no puedes permitir que el diablo te robe tu identidad de hijo. Segunda de Corintios 11 verso 3 dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos, ahí está, vuestros sentidos, sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Lo que Satanás quiere hacer con esta pandemia, con esta situación negativa, lo que Satanás ha querido hacer es hacer que tus sentidos, tus emociones, tus pensamientos, tus sentimientos se extravíen de tu sincera fidelidad a Cristo. El maligno quiere tocar tu mente, tus pensamientos, para descarriarte y para culpar a Dios de lo que Dios no ha hecho. Ahora, recuerda que como hijo de Dios tú fuiste creado por la palabra de Dios. Primera de Pedro 1:23 dice: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino renacidos de una simiente incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Diga: yo fui creado por la palabra de Dios. Nosotros nacimos de nuevo por la palabra de Dios. Dios sustenta todas las cosas por su palabra. Escúchame bien, si tú fuiste creado por la palabra, quiere decir que todo tu cuerpo, todo tu ser, aquí está, todo tu cuerpo, todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo, que fueron creados por la palabra de Dios, están predispuestos a reaccionar a la palabra de Dios. ¿Sí me hago entender? Tu espíritu fue creado por la palabra, tu alma fue creada por la palabra, tu cuerpo fue creado por la palabra, todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo fue creado por la palabra de Dios. Y si fuiste creado por la palabra de Dios, quiere decir que tu cuerpo tiene una estructura que se mueve y reacciona a la palabra de Dios. Si tú haces, yo no sé si ustedes han visto, los teléfonos tienen una cosa que se llama reconocimiento de voz. Yo tengo un teléfono que es iPhone y tiene un programa que se llama Siri. Y cuando yo le hablo al teléfono, Siri me contesta. O sea, el teléfono está hecho, tiene un dispositivo que reconoce mi voz. Y solamente la mía. Claro, como mi hijo tiene una voz parecida, imita mi voz y también lo reconoce. Pero yo quiero que usted entienda es: mi teléfono reconoce mi voz y responde a mi voz. Yo le digo Siri y Siri me dice: ¿en qué te puedo ayudar? Reconoce. Mi teléfono reconoce mi voz. Jesucristo dijo: mis ovejas oyen mi voz y me reconocen. Nosotros hemos dejado ese verso, escucha hijo, hemos dejado ese verso en: mis ovejas oyen mi voz y me siguen, como en obediencia, como en te voy a seguir, te voy a servir. No, escucha, estira ese verso, estira la revelación y ahora digámoslo así: mis ovejas oyen mi voz de sanidad y su cuerpo sigue esa voz de sanidad, responde a esa voz de sanidad. Mis ovejas en pobreza, mis ovejas en necesidad, escuchan mi palabra de salud, mi palabra de provisión y responden a esa palabra. Si un teléfono o una tableta responde a un reconocimiento de voz, ¿tú crees que tu cuerpo no responde a la voz del que lo creó? Por eso cuando yo le digo a ese pulmón sé sano,
Una pregunta, ¿quién le dijo? ¿Quién le dijo al pulmón que fuera sano? ¿Juan Bravo o Dios en Juan Bravo? Dios en Juan Bravo. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos bocas. Si yo con fe, Jesucristo dijo, las cosas que yo hice ustedes las harán también y aún mayores harán porque yo voy al Padre. Cuando Jesucristo vio a aquella viuda llevando su féretro, llevando a su hijo a ser enterrado, su único hijo, dice que Jesús se movió a compasión y fue y tocó el féretro, tocó el cajón y dijo, ¡hey muchacho! Levántate. ¡Hey muchacho, levántate! ¿Sabe qué fue lo que sucedió? La voz del que lo creó le dijo, vuelve. El cuerpo de ese muchacho, su espíritu, alma y cuerpo, reaccionaron a la voz de Jesús, se compactaron de nuevo y el muchacho resucitó. Por eso cuando yo le digo a ese pulmón, sé sano, a ese riñón, sé sano, es la misma palabra que creó ese riñón diciéndole, sé sano. Pastor, ¿y qué significa ser sano? Simplemente vuelve a la estructura como fuiste creado. Riñón, tú no fuiste creado con cálculo, tú fuiste creado sin cálculo, entonces elimínalos ya. Jesus. Hebreos capítulo 1 verso 3 dice, y Jesús, hablando de Jesús, siendo el resplandor de la gloria del Padre, la imagen misma de su sustancia y quien sustenta, sostiene todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hebreos capítulo 4 verso 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Maranata, yo quiero que tú entiendas que la palabra que Dios ha puesto en nuestros labios tiene mucho poder. Jesucristo dijo, lo que ustedes digan les será hecho. Qué tremendo que cuando Jesucristo maldijo la higuera, ¿se acuerdan cuando Jesucristo tenía hambre y maldijo la higuera porque la higuera no tenía higos? ¿Sabes cómo dice la Biblia en inglés? En español dice, y Jesús le dijo a la higuera. ¿Sabes cómo dice en inglés? Y Jesús le respondió a la higuera. Jesus answered. Jesucristo le respondió. En otras palabras, como que la higuera le dijo, lero, lero, para ti no hay. Lero, lero, para ti no hay higos. Y Jesús le respondió, no hay, entonces nunca nadie más. Jesucristo no le dijo, nunca nadie más comerá fruto de ti. Eso fue todo lo que le dijo. Y escucha esto, el sol, la luna, el viento, la tierra, los gusanos, el agua, todos reaccionaron en contra de esa sola higuera. No de todas las higueras que habían allí, de esa higuera. Por eso, hermanos, si algo que tienes que valorar y respetar es la palabra de Dios. Y cuando Pedro le dijo a Jesús, Jesús, mira, la higuera que maldijiste se secó. Jesucristo no le dijo, yo no sabía. Mira, funcionó. No. Jesús le dijo, tengan la fe de Dios. En otras palabras, cualquiera lo puede hacer. Pero claro, estamos llenos de, ¿y si no? No, pastor, es que yo no, es que pastor, es que pastor, es que yo fallo tanto, es que pastor, es que yo no sé, es que pastor, es que... Alguien me dijo estos días, pastor, pero es que yo quisiera que las ideas que yo tengo, quiero saber si son las ideas de Dios. Y yo le pregunté a esta persona, ¿y quién te dijo que no son? ¿Verdad, no? Porque nos enseñaron en la iglesia evangélica, nos han enseñado que hay que tener una confirmación. Un ángel tiene que aparecer. No sé, tiene que aparecer un ángel, tiene que aparecer, no sé, una mano escribiendo, esta es la idea de Dios. O tal vez, no sé, como que la gente siempre, para que algo sea de Dios, la gente necesita una experiencia extrasensorial. La gente dice, uy, pastor, uy, yo sentí a Dios. ¿Y si fue un demonio que te pasó por detrás? Le preguntaron a una jovencita, ¿tú la conoces? Porque esta jovencita decía que ella tenía experiencias con ángeles y con demonios. Y este hombre le dice, bueno, ¿y cómo tú sabes cuál es el ángel y cuál es el demonio? Porque yo lo siento. Entonces él le dice, ¿y si es un ser de luz, es Dios? ¿O eso es de Dios? Dice, sí. ¿Y si es oscuro, es satánico? Sí. Si son oscuros, son de Satanás. Y si son brillantes, son de Dios. Y este hombre le muestra en la Biblia que dice que Satanás se muestra como un ángel de luz. No todo lo que brilla es oro. Y no todo lo que dice Jesús es Jesús, por cierto.
Hebreos 11, verso 3 dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Mi deseo es que tú entiendas que estás pasando por un momento de enfermedad, por un momento de opresión. Si estás pasando por un momento de dificultad, aprende, llena tu mente con la palabra, medita la palabra, habla la palabra, recuerda, convence tu espíritu, alma y cuerpo. Tiene que llenarse de la convicción de que Dios es fiel, que Dios es real. Tienes que tener una certeza de la fidelidad y la veracidad de Dios. No puedes enfocarte en lo negativo, enfócate en la palabra, aférrate de la palabra y declárala, dila y dale gloria a Dios en todo momento. Tenemos que poner a sonar como trompetas la palabra de Dios desde nuestra boca. Por eso yo le dije estos días y le di este mandamiento a los que quisieran obedecerlo. Cuando la duda venga, en voz alta dile: cállate. Duda, cállate. Para que usted vea cómo esos pensamientos endemoniados se van. Pongamos a sonar la palabra de Dios como trompetas en nuestros labios. Que la palabra de Dios truene, que la palabra de Dios suene a través de nuestros labios, para que el diablo sepa que estamos llenos de esa palabra. Quinto, ese sería mi quinto punto. ¿Cuánto llevo? 1 hora y 5. Tengo que darles este punto. Escuche esto. Primero dije, tienes que tener una convicción plena de que Dios es veraz y fiel, que Dios es real. Segundo dije, no te enfoques en las cosas negativas, enfócate en la palabra de Dios. Tercero dije, aférrate a las promesas, aférrate a la palabra. Cuarto, dale gloria a Dios. Y quinto, enfócate solamente en lo real. Yo creo que he tocado esto un poquito, pero lo voy a tocar más específicamente. Todo lo que tus ojos pueden ver, todo lo que tus manos pueden tocar, todo lo que es palpable, todo lo que es tangible, no es real. Porque es un producto. Es un producto. Es un producto. Fue creado de algo. Entonces, lo que es real no es el producto. Lo que es real es la materia prima. ¿De dónde salió? Y todo lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces, si tú quieres ser verdaderamente espiritual, tú tienes que aprender a enfocarte en lo que no se ve, en el mundo del espíritu. Porque en el mundo del espíritu está la materia prima para crear todo aquello que tú necesitas. Tu atención y tu enfoque no puede estar en lo que está sucediendo en lo natural. Tu enfoque tiene que estar puesto en la realidad de lo invisible o en la realidad del mundo del espíritu. Todo lo natural tiene su origen. Todo lo que es natural, todo lo creado tiene sus raíces en el mundo sobrenatural o en la realidad de lo invisible. Si le prestas atención a lo invisible, todo lo visible puede cambiar. Si te enfocas en lo invisible, escúchame, Eliezer, si te puedes enfocar en lo invisible, si te puedes enfocar en el Dios invisible, todo lo visible puede cambiar. Gloria al Señor. Génesis capítulo 12, verso 1. Pero Jehová le había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, la tierra que te mostraré. El Dios invisible le dice a un hombre natural: deja todo lo que tienes y vete a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Qué tremenda promesa Dios le hizo a Abraham. Qué tremenda promesa. Y qué tremendo que Abraham le hizo caso a Dios y arrancó y se fue, arrancó con su familia, su esposa, su sobrino, que no tenía que llevárselo, pero se lo llevó. Bueno, pero pasando los días, qué tremendo que Dios le dijo que le iba a dar una generación, que Dios le iba a dar familia, que Dios le iba a dar, no sé, que su familia iba a ser bendición. Pero pasando el tiempo, Abraham no tuvo hijos, no tenía hijos. Es más, desde ese punto de la historia de Abraham hasta que él tuvo a Isaac pasaron 25 años. Pasaron 25 años en esta experiencia de fe. En otras palabras, cuando Dios te promete algo, no significa que lo va a hacer en 30 segundos. Cuando Dios te dice que va a hacer algo, necesita que tú hagas algo para que eso que Él dijo se manifieste.
Porque yo creo que Abraham dijo, bueno, si Dios me va a dar un hijo, si Dios me va a dar bendición, si Dios va a engrandecer mi nombre, si Dios me va a dar una familia, es porque yo voy a tener hijos con Sara. Yo creo que en lo natural, Abraham tenía 75 años. Tal vez Abraham todavía tenía fuerza para intentar embarazar a su esposa. Y tal vez Abraham intentó en lo natural y no pudo en lo natural. Y Dios se aseguró que llegara a un punto donde él dijera, no, Señor, yo no pude. Yo no pude, traté. Hice mi mejor esfuerzo. Y se quejó Abraham y dijo, Señor, no me ha dado prole. Yo pensé que me ibas a dar un hijo. Yo creo que Abraham como que le dijo, Señor, intenté. Yo creí tu promesa, yo creí la palabra. Es más, yo me puse en el trabajo. Dios dijo que me iba a dar. Y bueno, y no he podido embarazar a mi esposa. Pero en Génesis 15, verso 4, dice, luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este. Porque él le dijo, Señor, no me ha dado prole, no me ha dado hijos, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó afuera. Subraya esa frase, y lo llevó afuera. Mira, tú tienes que ir afuera de tu situación. Tú tienes que salir de tu realidad un momentico. Tienes que salir de tu realidad negativa, de tu realidad de pobreza, de esa realidad de miseria. Tú tienes que salir de esa realidad. Y lo llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y Dios le dijo, así será tu descendencia. Cuando Dios sacó a Abraham, cuando Dios lo sacó de su realidad, de su situación, cuando Dios lo hizo enfocarse en el mundo de lo invisible y le dijo, mira las estrellas, cuéntalas si puedes. Así será tu descendencia. Verso 6. Y creyó a Jehová. Y creyó a Jehová. Y le fue contado por justicia. En otras palabras, Abraham, no es tu esfuerzo, es mi capacidad. No es tu capacidad, es la mía. Recuerde lo que hablamos la otra vez. Cuando Dios da una promesa, no habla de acuerdo a tu capacidad o tu habilidad o tu poder o tu sabiduría o tu inteligencia. Dios está hablando de acuerdo a sus recursos, su poder y sus capacidades. Dios le enseñó a Abraham a dejar de enfocarse en lo natural y a concentrarse en el mundo sobrenatural, en el mundo de la palabra, en el mundo de lo invisible. En lo natural no podemos generar el poder para cambiar las cosas, pero en lo sobrenatural sí. Josué capítulo 6, verso 1, y dice, ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada. Me gusta. Jericó estaba cerrada, bien cerrada. ¿Sabe qué dice en un comentario de historia? Que las murallas de Jericó eran tan grandes que 2 caballos podían correr encima de la muralla. Encima de la muralla podían correr 2 caballos. O sea, 2 caballos a la par. ¿Qué muralla era? Y dice que Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Y nadie entraba ni salía. Mas Jehová le dijo a Josué, mira, yo te he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Escúcheme, hijo, que yo quiero que usted me entienda esto. Cuando Dios te dice que va a hacerlo contigo, por lo regular cuando tú piensas en lo que Dios dice que va a hacer contigo y tú analizas, tú sabes que tú no lo puedes hacer. O sea, cuando papá soltó la profecía y dijo, tú vas a tener una iglesia de 10,000 personas. Yo dije, amén. Inmediatamente pensé, ¿cómo? Y esta semana descubrí que cuando tú dices cómo, le pones tiempo. En el momento que tú dices cómo, tú pones tiempo. Le añades tiempo porque tú dices, bueno, calculando en esta base de crecimiento, en este rating de crecimiento, yo puedo llegar a 10,000 cuando tenga como 90 años. Porque usted hace cuenta y dice, bueno, con esta estrategia de crecimiento, números, si usted calcula, ¿cuándo? No funciona así. Cuando Dios te da una promesa, se va a asegurar de que tú sepas que tú no puedes hacerlo. Porque entonces eso te obliga a tener relación con Él. Porque será Él el que lo hace. Y entienda, algo pasa en la oración. La oración se apodera del tiempo. La oración se apodera del tiempo. La oración se apodera del tiempo.
La oración se apodera del tiempo. Y lo que los médicos no han logrado en 6 meses, lo que los médicos no han logrado en 1 año, lo que los médicos no han logrado en 2 años, lo que la economía no ha logrado para ti en 2 años, en un instante. Y Jericó era una ciudad impenetrable. Y Jericó estaba cerrada, bien cerrada. Pero Dios había depositado en Josué la capacidad para creerle. Escúcheme, iglesia preciosa, esta leve tribulación momentánea va a producir en nosotros un más excelente y eterno peso de gloria. 2 Corintios 4:17 dice, no, 18, no mirando nosotros las cosas que se ven. ¿Cómo vivía un cristiano? No enfocado en lo que se ve, sino en lo que no se ve. Esto puede parecer loco, pero es que así es. Esta es la locura del evangelio. Porque estamos enfocados en lo que no se ve. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. 2 Corintios 4:18. Déjeme, yo lo quiero leer aquí. 2 Corintios. La Nueva Traducción Viviente lo dice de esta manera: así que no miramos las dificultades que ahora vemos. En cambio, fijamos nuestra vista en cosas que no se pueden ver o que no pueden verse. Pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. Traducción del lenguaje actual lo traduce de esta manera: porque nosotros no nos preocupamos por lo que nos pasa en esta vida, que pronto acabará. Al contrario, nos enfocamos en lo que nos pasará en la vida que tendremos por delante. Ahora no sabemos cómo será esa vida. Lo que sí sabemos es que es una vida que es eterna. No mirando nosotros las cosas que se ven. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Dile al que está a tu lado: no te concentres en la situación presente, porque puede ser cambiada. Concéntrate en la realidad espiritual que cambia todas las cosas. Recuerde, todo lo natural, todo lo que se ve, todo lo que se toca, tiene sus raíces en el mundo de lo espiritual. Las cosas que no se ven son eternas. Aleluya. Cuando hablamos y cuando yo te hablo, iglesia, de la realidad de lo invisible, no me refiero a un ángel. No me refiero a un pensamiento, me refiero a una realidad tangible del Espíritu. ¿Me puedes prestar mi Biblia, por favor? La de papel. Yo le quiero mostrar algo a usted. Porque cualquiera pensaría, bueno, pero ¿cómo yo toco lo invisible? ¿Cómo yo llego a lo invisible? ¿Cómo yo palpo lo invisible? ¿Cómo yo me puedo enfocar en esa verdad invisible? Ya le voy a decir cómo. Esto a mí me ha sorprendido toda la bendita vida desde que me convertí. Escucha esto. Esto es una Biblia. ¿Ok? Esto es una Biblia. Por si usted no sabía, esta Biblia, que es tinta y papel, tiene algo sobrenatural. Las palabras contenidas en este libro, escúcheme bien, son del cielo. Este libro es del cielo. Y por si usted no sabe, este libro todavía está en el cielo. Jesus Christ. La Biblia, la Sagrada Escritura, la palabra de Dios, este bendito libro, es un pedazo de eternidad que Dios nos dio a nosotros para que en él encontremos las palabras de Dios que tienen el poder divino para cambiar cualquier realidad natural. Estas palabras contienen poder sobrenatural para cambiar lo natural. Esta es la palabra de Dios. Aquí encontramos el pensamiento de Dios, el diseño de Dios, los protocolos de Dios, los deseos de Dios, los anhelos de Dios, las promesas de Dios. Y si podemos agarrar esas promesas que son del mundo espiritual, que son del mundo celestial, que son de Sión, y las aplicamos al mundo natural, cualquier cosa puede cambiar. Toda respuesta está aquí. Cualquier pregunta de la vida tiene su respuesta en la palabra de Dios. Colosenses 1:15 dice: Él, hablando de Jesús, Él, Jesucristo dijo: yo soy el verbo, yo soy la palabra. Él, Jesucristo, que es la palabra, es la imagen del Dios invisible. La palabra es la imagen del Dios invisible.
Oh, Jesus Christ. La palabra es la imagen del Dios invisible. Jesucristo es el rostro del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Verso 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Por la palabra de Dios fueron creadas todas las cosas. Por Jesús fueron creadas todas las cosas. Las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo fue creado por medio de la palabra y para que por la palabra funcione. Verso 17, y Él, Jesucristo, que es la palabra, es antes que todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten o existen. Él, que es el verbo, Él, que es la palabra, es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Se supone que la palabra en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Jesús, en la palabra, habitase toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas. La palabra de Dios nos reconcilia con Él, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Verso 21, y a vosotros también, que eres en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente. Tremendo. ¿Cómo éramos nosotros enemigos en la mente? Si antes éramos enemigos en la mente, ahora somos amigos en la mente. En la mente. Nuestra mente tiene que ser amiga de Dios, amiga de los milagros. Nuestra mente tiene que creer que los milagros pueden suceder en cualquier momento. No es una cosa imposible, es una cosa demasiado posible. Haciendo las malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos, sin manchas y irreprensibles delante de Él. Hebreos capítulo 1, verso 1 dice, y Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Nos ha hablado por la palabra, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Maranata, si tú le puedes prestar atención a la palabra de Dios. Por eso voy a repetir esto: todo cristiano que no tiene tiempo para leer la palabra y meditar la palabra, no tiene tiempo para ver milagros, señales y respuestas. El que no tiene tiempo para escuchar estas predicaciones, el que no tiene tiempo para meditar la palabra, el que no tiene tiempo para oír a Dios, no tiene tiempo para los milagros de Dios ni para la bendición de Dios. Pero si tú le puedes prestar atención a la palabra de Dios, si meditas la palabra de Dios, si te enfocas en la palabra de Dios, si te aferras a la palabra de Dios para nunca soltarte, entonces estás entrando en el mundo de lo sobrenatural. Romanos 8:11 dice, y si el espíritu de aquel que levantó a Cristo de los muertos mora en vosotros, que es el espíritu de la palabra, si el espíritu de la palabra mora en nosotros, el mismo espíritu que levantó a Cristo de los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales con su espíritu que mora en vosotros. Por eso dije, fuimos creados por la palabra. Nuestros cuerpos, nuestra alma, todo nuestro ser fue hecho con un dispositivo que reacciona a la palabra de Dios. Mis pulmones reaccionan a la palabra de Dios. Todo mi ser reacciona a la palabra de Dios. Entonces cada que yo hablo la palabra de Dios, cada que medito la palabra de Dios, cada que proclamo la palabra de Dios, mi cuerpo reacciona, vibra a la palabra de Dios. No se trata solamente de leer y recitar versos como si fuéramos cotorras. Es inundar nuestra mente. Es inundar nuestra mente, es inundar nuestro corazón. Jesucristo dijo, el que en mí cree, de su interior correrán ríos de agua de vida. Todo hombre y toda mujer que repite versos bíblicos pero no tiene comunión con Dios es una cotorra. Pero si yo leo, medito y tengo comunión con mi Padre Celestial, más temprano que tarde se manifestará la respuesta. Enfócate en lo que Dios ha dicho. Medita en lo que Dios ha dicho. Convierte la palabra en tu anhelo, en tu deseo y en tu deleite. La Biblia dice, deleítate en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Entonces el Espíritu se va a manifestar a nuestro favor. Romanos 4:17 dice, como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente. Delante de Dios a quien creyó, dice Abraham, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen.
y creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Conforme a lo que se le había dicho. Maranata, ¿qué es lo que Dios te ha dicho? En este culto, ¿qué es lo que Dios te ha dicho? De todo lo que yo he hablado, ¿qué es lo que Dios te ha dicho? Porque es conforme a lo que se te ha dicho que los milagros van a suceder, que la respuesta se va a manifestar. No se trata de conectarte a esa transmisión y hacer 50,000 cosas mientras la transmisión está ahí funcionando. No, es enfocarte. Recuerda, donde no hay expectativa por la palabra, no hay milagros. Este es uno de los secretos que Abraham aplicó en su vida para llegar a ser padre de mucha gente, o padre de los creyentes, porque él creyó conforme a lo que se le había dicho. Lo que Dios le dijo no era visible. Lo que Dios le dijo parecía imposible. Lo que Dios le dijo no era alcanzable para Abraham. Lo que Dios le dijo parecía imposible. Esa salud parece imposible. Esa restauración parece imposible. Ser sana de ese cáncer parece imposible. Pero Abraham creyó. Y si tú puedes creer, el mismo Dios de Abraham es el Dios tuyo. Y Él es el mismo de hoy, ayer y por siempre. Por eso, como hijo de Dios, mi consejo en esta hora por el Espíritu Santo es: enfócate en lo real del mundo invisible. Enfócate en la realidad del mundo espiritual. Entonces los milagros van a suceder. No puedes olvidar que tú eres un ser de Dios, un hijo de Dios, un ser de luz, que tú eres espíritu y que tú eres celestial. Somos celestiales. La NASA y un montón de gente anda buscando los extraterrestres. Y hace rato que estamos aquí. Jesucristo dijo: mi reino es extraterrestre. Mi reino no es de esta tierra, mi reino no es de este mundo. Somos celestiales, somos del cielo. Escucha esto, hijo. 1 Corintios 15:49, 15:45. Yo quiero que tú te convenzas y que tengas la convicción de que lo que Dios ha hecho contigo es sobrenatural y es poderoso. Que tú no eres un mero humano. Tú no eres meramente un ser humano. Tú no eres simplemente un terrícola aquí, un ser humano pobrecito. No, 1000 veces no. Tú eres un hijo de Dios. Tú eres un ser de luz. Dios es luz. Y si tú eres de Dios, tú eres luz. Jesucristo dijo que somos la luz del mundo. Somos la sal de la tierra. Somos celestiales. Somos de Dios. Nosotros venimos de arriba, no de abajo. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. Escucha esto. Ese verso este pasaje es poderoso. Así también está escrito: fue hecho el primer Adán, alma viviente, y el postrer Adán, o sea, Jesucristo, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra. Adán es de la tierra. El segundo hombre, que es Jesucristo el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. Escucha esto, hijo. ¿Cuál el terrenal? También sus hijos. O sea, los hijos de Adán, terrenales. Si Adán era terrenal y era un alma viviente, todos los hijos de Adán, terrenales y almas vivientes. Y el celestial. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. En otras palabras, esta naturaleza terrenal, este hijo de Adán, terrenal, esta alma viviente, cuando recibe a Cristo en el corazón, se vuelve celestial y espíritu vivificante. Porque si teníamos la misma naturaleza de Adán cuando no teníamos a Jesús, cuando recibimos a Jesús, recibimos la naturaleza de Jesús, que es celestial, que es divina, que es del cielo. Verso 49. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, subraya esto, así como hemos traído la imagen del terrenal, traemos también ahorita la imagen del celestial. Oh, Espíritu Santo, ¿será que podemos creer esto? A mí no me importa cómo usted se ve al espejo, blanco, negrito, altico, bajito, gordito, flaquito. Yo no sé cómo usted se ve al espejo. Usted es celestial. Usted es más que ese bulto de carne y huesos que se ve en el espejo. Usted es celestial. Usted tiene una imagen celestial. Aleluya. Gloria. Muchas gracias, mi amor. Así como hemos traído la imagen del terrenal. Maranata, ¿será que esto puede ser una realidad en nosotros? Janeta, Saiko, Cindy, Carola, Eliezer, Andrea, cualquiera que me está viendo ahorita.
Si podemos creer que somos descendencia de Adán, ¿por qué no podemos creer que somos descendencia celestial? Por eso le dije desde el principio, cuando recibimos a Cristo, nuestra humanidad recibe su divinidad. ¿Sabe cómo se le llama a la muerte de Jesús en la cruz? El divino intercambio. El divino intercambio. En la cruz, su muerte, mi vida. Su dolor, mi sanidad. Sus llagas, sus heridas, mi salud. Él estaba desnudo para que no me falte ropa. Tuvo hambre y sed para que a mí no me falte que comer. Él dijo, escuché las palabras de Jesús: ¿por qué me dejaste? Elí, Elí, lama sabachthani. Padre mío, ¿por qué me dejaste solo? Para que a nosotros nunca nos dejen solos. Somos seres celestiales, iglesia. Somos del cielo. ¿Puedes creer? ¿Puedes creer que el que mora en ti es mayor que el que está en el mundo? Por eso se trata de Jesús. Todo gira en torno a Cristo. Él es la palabra. Él es el que lo llena todo en todo. Él es el que cambia tu humanidad por su divinidad. Él es el que cambia tu debilidad por su potencial. Él es el que cambia tu ignorancia por su sabiduría. Él es el que cambia tu impotencia por su poder y su gloria. Somos seres celestiales. Lo que Dios ha puesto en nosotros, Erika Chan, lo que Dios ha puesto en nosotros es demasiado grande, es demasiado superior a lo natural. Yo por eso te ruego, enfócate en lo sobrenatural, enfócate en Dios. Volvamos a ser la iglesia que cree en milagros, señales y prodigios. Solamente una iglesia que cree en milagros le suceden milagros. Tenemos este tesoro en vasos de barro. Y donde sea que esté, mira, gracias Señor. Tenemos el tesoro en vasos. Donde ese barro llega, el tesoro llega. Lo que ahorita es que ese barro vaya para allá y para acá. Que el barro camine, que el barro se mueva, porque en esa vasija de barro hay un tesoro que te convierte en celestial, que te convierte en ser espiritual. Y que aunque estamos en esta carne, no luchamos conforme a la carne. Aunque estamos en este mundo, no luchamos con las armas del mundo. Luchamos con armas espirituales. Por eso Erika, por eso Eliezer, Janet, cualquiera que esté conectado, todos los que están ahí, entiendan algo. Nosotros luchamos desde el punto de vista sobrenatural, no natural. Lo que vemos, lo que sentimos, lo que palpamos puede llenarnos de angustia, a veces de temor y miedo. Pero si podemos subir a esta confianza en Dios por lo sobrenatural, podemos decir como Pedro: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Si podemos creer, si nos rehusamos a dudar, que este es mi próximo punto, el que les diré el martes. Si nos rehusamos a dudar, milagros van a suceder. Puertas que estaban cerradas se van a abrir. Y yo quisiera ahí meterme en una palabra, pero sé que si se la digo me quedo aquí otra media hora. Pero recuerde que no importa la puerta que esté cerrada, si usted la toca. Jesus Christ. Puede que esa puerta de sanidad esté cerrada. Tócala. Puede que la puerta de la prosperidad esté cerrada, pero tócala. Porque al que llama, se le abrirá. Al que llama, se le abrirá. Así es, Erika, nuestra guerra no es contra sangre y carne. Nuestra guerra no es en lo natural, no es física. Satanás sabe que si nos concentramos en lo físico, él gana. Pero si nos enfocamos en lo espiritual, él siempre pierde. Iglesia, te amo, te bendigo, te quiero mucho. Y oro que esta palabra penetre tu corazón. Por favor, no se crea tan inteligente que no tiene que escuchar otra vez esta predicación. Por favor, se lo ruego. Yo dije demasiadas cosas. Por favor, vaya y vuelva a escuchar. Por favor, tome nota. Por favor, documente. Por favor, lea, medite. Y mientras escucha esta predicación, ore: Señor, revélame esto. Yo no quiero que esto simplemente me parezca tremendo o bonito. No, yo quiero que esto se me pegue a mi espíritu, se me pegue a mi ser, de manera que yo pueda ser un portador de esta luz, de esta esperanza, de esta gloria. Y que toda la gente que está a mi alrededor sea afectada para bien, con salvación, con salud, con sanidad, con liberación. Iglesia, y que tu comunión con Dios no sea un mero hablar.
Por favor, iglesia, que tu comunión con Dios no sea un mero hablar. Me he dado cuenta que es muy fácil hablar de oración sin orar y hablar de Biblia sin leer la Biblia. Por favor, sé real. Sé sincero en tu relación con Dios por encima de todas las cosas. Juega con lo que quieras, pero no con tu vida espiritual. Te amo con todo el corazón, te quiero mucho, iglesia preciosa. Una vez más, gracias por el privilegio de estar aquí, permitirme pastorearte y guiarte, mostrarte el camino, este camino de fe que puede alterar tu vida para bien y para siempre. Los amo mucho.